Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a controlar la velocidad de un motor trifásico desde un HMI controlando un PLC y un variador. Sin importar la marca del variador, vamos a controlarlo con la señal analógica que nos genera el PLC y todo controlado a través del HMI. Variación de frecuencia, encendido, apagado y inversión de giro del motor. Vamos allá. Aquí tenemos nuestro control del variador a partir de la HMI, lo que tenemos en la imagen del variador. Entonces ahorita nuestro variador está seteado en HMI a una frecuencia de 60 Hz. En el variador como tal está en cero. Ahorita si yo le hago arrancar desde los botones del variador no funciona porque todo está directamente desde la HMI. Entonces veamos cuando nosotros le damos arranque, él se está seteado 60. La frecuencia llega hasta 60 de acuerdo a la rampa de aceleración y en ese momento nuestro motor empieza a trabajar de 0 a 60 Hz con esa rampa de aceleración. Todo está siendo controlado por el PLC, sus salidas digitales para lo que es el arranque, la inversión y su salida analógica que viene de esta tarjeta Signal Board, la QW80, viene a la entrada analógica de nuestro variador. Ahí la tenemos conectada. Nosotros variamos la frecuencia directamente desde la HMI. Si mantenemos el dedo presionado, lo hacemos a una frecuencia de 1 Hz y vemos donde empieza a disminuir la frecuencia en el variador y por consiguiente baja la velocidad al motor. Podemos parar dándole al botón rojo, se detiene y podemos, en este caso quedó con una frecuencia de 42 Hz seteado en HMI, pero el variador está en cero. Ahora si le hacemos la inversión de giro, él va a invertir el giro y se nos va a ir a una frecuencia, en este caso que está seteada en 42 Hz. Ahí vemos dónde está la rampa, llega a los 42 Hz y el motor está trabajando ahora con la inversión de giro. Aquí ya tenemos la conexión de los dispositivos. Lo primero es que vamos a tener un HMI con la imagen del variador que estemos utilizando. Ahora lo que es el subir la frecuencia, bajar la frecuencia, encender, apagar y la inversión de giro del motor, todo lo hacemos a través de la HMI. Ya los botones del variador físico están deshabilitados. Entonces la HMI la vamos a conectar al PLC a través del cable de red. Una dirección IP para el HMI, una dirección IP para el PLC. El PLC es el que se va a encargar de controlar o mandarle la señal al variador para que el variador a su vez controle la frecuencia del motor y la velocidad. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es que a través de las salidas digitales del PLC estamos mandando la señal de encendido y la señal de inversión al variador. Y estamos utilizando la salida analógica que el PLC 1200 por lo general, el bloque principal no tiene una salida analógica como tal, pero sí se le puede integrar una Signal Board, que es lo que estamos utilizando en este caso, una tarjeta Signal Board con una salida analógica, y esta salida analógica lo que hace es controlar la entrada analógica del variador. Aquí estamos omitiendo la alimentación del PLC, del HMI, del variador, pero sabemos que el PLC necesita alimentación 110, 220 AC, la HMI necesita 24 voltios, preferiblemente una fuente externa de corriente directa, y el variador tensión 220 monofásica o trifásica. Ahora, la conexión es, entonces, aquí lo que nos genera es en estas dos salidas un voltaje de 0 a 10 voltios variable. A través de este positivo y negativo es el que vamos a llevar al variador al pin 13, donde es la entrada positiva de la señal analógica, y el 14, que es la señal negativa. Ahora, aquí estamos utilizando las dos salidas, la Q0.6, que iría hacia la patita número 2, que es donde necesitamos arrancar el variador en sentido directo, y la Q0.7 es donde la mandamos a la patita número 3 para arrancar el variador en sentido inverso. Las tres salidas del variador van hacia el motor trifásico.
Aquí estamos viendo en el diagrama de bloques del PowerFlex 525, que es el variador, que el paro va a ir directamente conectado a los 24 voltios. Entonces lo único que necesitamos es meter en la patita número 2 la señal de arranque y en la pata número 3 la señal de reversa. ¿A través de quién? A través del PLC. Salidas digitales. Y lo que es la entrada analógica del variador es en la patita número 13 el positivo y en la pata número 14 el negativo. Él trae su propia fuente de 10 voltios por si necesitáramos conectar un potenciómetro externo, pero nosotros vamos a mandar la señal desde la signal board del PLC directamente a patita 13 y 14. Entonces está la conexión de los dispositivos. Ahora vamos a ver cómo se hace el diagrama ladder directamente en el software TIA Portal. Entonces lo primero que vamos a hacer es que nosotros necesitamos tener una señal de frecuencia. Esa señal de frecuencia va a variar entre 0 y 60. Nosotros vamos a meter eso a través de la HMI y necesitamos que eso llegue directamente al variador. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros necesitamos normalizar y escalar esa señal. Entonces, la frecuencia sabemos que es de 0 a 60 Hz. El valor de frecuencia que nosotros vamos a meter. Entonces nosotros vamos a crear una variable que le vamos a poner como nombre frecuencia y lo vamos a cargar en una dirección MW22. ¿Por qué vamos a usar una MW? Porque para nosotros esta variable la vamos a trabajar con un número entero, un valor entero. A pesar de que esta variable puede tener valores decimales, en nuestro caso nosotros nada más vamos a utilizarla como un número entero sin valores decimales, donde la frecuencia va a ser de 0 a 60, podría ser 30, podría ser 20, podría ser 60, o podría ser 1, podría ser 2. Entonces nosotros, como vamos a ir mandando ese valor directamente desde la HMI, lo vamos a ir metiendo en un número entero. Pero perfectamente también podría haber sido una señal real, un número real, o sea, con coma decimal o coma flotante. Entonces nosotros lo que hacemos es normalizar esa señal y agarrar este valor, digitalizarlo y convertirlo en una señal de tipo real. Entonces para eso la estamos normalizando. Entonces ahora al tener una variable tipo real, estamos almacenando en una variable MD. Entonces vamos a trabajar con una MD 26, la dirección que se le colocó. Y vamos a colocarle como nombre que esta va a ser la frecuencia normalizada. Ok, esto nos va a dar un valor aquí de 0 a 1. Este valor ahora nosotros necesitamos escalarlo. ¿Por qué escalarlo? Porque necesitamos que a la salida nos genere un voltaje de 0 a 10 voltios. En esta salida QW80, que es a la señal que iría hacia el variador. Pero nosotros no podemos colocar a la hora de escalar aquí un valor de 0 a 10, sino que tenemos que colocar entre 0 y 27.648 porque para Siemens 0 equivale a 0 voltios y 27.648 equivale a 10 voltios. Entonces nosotros tenemos que escalar esta señal para poder obtener ese voltaje a la salida. Entonces nosotros agarramos la misma variable MD26, la colocamos acá, la que nos va a dar entre 0 y 1. Y la vamos a escalar entre 0 y 27.648 para que a la salida nos dé un valor de 0 a 10 voltios, que esto va a ser un valor entero, que esto es un número entero que iría hacia el variador. Entonces estamos pasando de real a entero. Entonces eso quiere decir que cuando aquí yo tenga, por ejemplo, 60 Hz, aquí a la salida va a tener los 10 voltios. Cuando aquí tenga 0 Hz, a la salida voy a tener 0 voltios. Por ejemplo, cuando tenga la mitad 30 voltios, por ejemplo acá tendríamos la mitad de este valor de 27.648, que viene siendo, ¿por qué? Porque aquí nos estaría dando una señal de la mitad de este valor, que si aquí la mitad sería, digamos, si el valor máximo es 1, la mitad sería como 0,5. Si tenemos 0,5, eso refleja que en realidad tenemos en el valor que nos entrega Siemens 13.224 y aquí a la salida lo que tenemos es un voltaje de 5 voltios. Entonces, esto nos va a servir para poder obtener el voltaje variable de 0 a 10 voltios de acuerdo al valor que estemos colocando a la entrada de frecuencia.
Ahora, ¿cómo vamos a generar este valor de frecuencia? Este valor de frecuencia nosotros dijimos que lo vamos a ir metiendo a través del botón de subir los hertz o subir la frecuencia directamente desde el HMI. Veamos por ejemplo acá la HMI y entonces con este botoncito lo que hacemos es subir el valor de frecuencia, con este otro lo que hacemos es bajar el valor de la frecuencia, encender en sentido directo, apagar y encender en sentido inverso o reversa. Entonces nosotros lo que vamos a necesitar acá es un botón que me suba la frecuencia y nos vamos a apoyar de este bloque de suma. Lo que hace este bloque es que suma los dos valores que tiene en la entrada. Entonces lo que vamos a hacer es que en una entrada le vamos a colocar el valor de la variable de frecuencia y en otra 1. Entonces supongamos que la frecuencia vale 0 inicialmente. Y este bloque se habilita cada vez que se energice o se habilite la entrada de enable. Entonces aquí vemos que tenemos un contacto cerrado. Y aquí cada vez que yo pulse acá, lo que se me va a generar es una señal en la entrada enable para que él haga la suma. Ahora bien, ¿por qué estamos utilizando este flanco positivo acá? Sabemos que el flanco positivo lo que hace es que genera un único pulso por cada ciclo del PLC. Entonces la idea es que cuando nosotros presionemos este botón, lo único que se genere es un único pulso que llegue a la entrada enable y habilite la suma para que en ese momento, si el valor era 0, 0 más 1 es 1 y entonces aparezca el valor en la salida. Y de una vez la salida vuelve a retroalimentar la entrada. Entonces ya aquí la entrada no va a ser 0, sino va a ser 1. Y lo mismo sería si vuelvo a pulsar acá. Coloco un 1 acá y ahora 1 más 1 es 1 y me lo muestra en la salida. Entonces ya ahora tengo un valor de frecuencia 2 y de una vez retroalimento la entrada. Y así sucesivamente cada vez que le meta un pulso. Le decía la importancia del flanco positivo, porque el flanco lo que me deja es pasar un único pulso cada vez que yo presiono el botón de subir. Si no estuviera el flanco, cuando yo presiono acá, se pueden generar varios pulsos en la entrada enable y eso hace que la suma de el valor de frecuencia se incremente de una manera aleatoria o muy rápida. Entonces la frecuencia podría subir a un valor no deseado cuando yo presiono el botón. Entonces por eso es que se utiliza un flanco positivo que me genera un único pulso a una frecuencia de 1 Hz. Y recordemos que el flanco positivo tiene que tener una posición de memoria donde almacene la información del valor anterior del flanco. Entonces este es el bloque de suma. Y una vez, muy importante, una vez que yo llegue a 60, cada vez que le di los pulsos acá, yo voy a tener un contacto. Por eso se llama límite 60, que cuando alcance la frecuencia de 60 Hz, esto se me va a abrir. ¿Para qué? Para que aunque yo siga pulsando, la frecuencia no sube más arriba de 60. Entonces es importante este contacto que ya ahorita vamos a ver cuál es la bobina que gobierna este contacto. Entonces el contacto se abre y ya no podrían seguir subiendo la frecuencia. Ahora lo mismo es para bajar el valor de frecuencia. Supongamos que yo tengo un valor para arriba de 1, entonces ya yo podría bajar. Tengo 30, tengo 20 Hz, 60 Hz, entonces yo lo que hago es más bien en lugar de subir, bajar la frecuencia y es lo mismo. Vamos a trabajar con el botón de bajar. Ahora vamos a tener un contacto de límite 0 para que igualmente cuando llegamos a 0, por más pulso que meta acá, no pase por debajo de ese valor. Y el flanco, que es el que se encarga de que solamente podamos trabajar con un pulso a la vez. Y aquí el bloque resta lo que hace es que igualmente agarra el valor de la frecuencia y le resta 1. Supongamos que tengamos 30, entonces 30 menos 1, que es en el momento que se habilita el enable porque le dimos al botón de bajar, entonces hace la resta. 30 menos 1 es 29, el 29 aparece a la salida y de una vez retroalimenta la entrada. Recordemos que este valor de frecuencia que nosotros tenemos acá es el que va a ir apareciendo aquí a la entrada. Y de acuerdo al valor de frecuencia que tengamos acá, la normalización y el escalamiento hace que al variador le llegue el voltaje adecuado de acuerdo a la frecuencia de entrada que tiene nuestro ejercicio. Ahora, acá lo que tenemos, ¿cómo nos damos cuenta cuando llegamos a 60 o cuando llegamos a 0? Aquí lo que vamos a tener es un comparador. Entonces vamos a agarrar la variable de frecuencia y la vamos a comparar con 60 y utilizamos un comparador mayor o igual a 60.
Entonces aquí la frecuencia es 45, 45 es mayor o igual a 60, no, entonces este bloque o esta bobina está deshabilitada, por lo tanto el contacto está cerrado. Pero cuando se alcance la frecuencia de 60 Hz a través de la variable de frecuencia, entonces compara frecuencias igual a 60, sí, entonces habilita esta bobina y esta bobina abre este contacto para que no pueda seguir subiendo la frecuencia. Y lo mismo sería con el de límite cero, que sería con este comparador. Entonces más bien este compara cuando es la frecuencia es menor o igual a cero. Cuando es menor o igual a cero, habilita esta bobina y esta bobina abre este contacto y evita que sigan llegando pulsos de bajar por si alguien sigue tocando el botón y no me dé una cuenta errónea. Ok, aquí en este segmento lo que tenemos es el arranque del variador en sentido directo. Entonces vamos a tener un contacto de arranque y vamos a tener quien lo detenga, vamos a tener un bloqueo de la bobina CCW que va a ser en el sentido inverso y aquí nos va a activar la bobina en sentido directo. El motor va a girar en sentido directo y tenemos un enclavamiento. Entonces este enclavamiento, vamos a ver las dos bobinas, los dos segmentos del arranque en directo y el arranque en inverso. Entonces vamos a tener el botón de arranque y el botón de inversión. Entonces aquí tenemos dos bloqueos. ¿Para qué? Para que si está arrancado en dirección directa, no pueda arrancar en dirección reversa o inversa. Para eso estos bloqueos. Y también la única manera es que si yo tengo en sentido directo o el motor está en sentido horario, la única manera de poderlo arrancar en sentido antihorario es dándole al botón de paro primero para que se detenga y ahora sí poder cambiarle el giro de sentido al motor. Entonces para eso son estos dos bloques, estos dos segmentos. Entonces el segmento, este es el botón de arranque, este es el botón de inversión y este es el botón de paro que vamos a configurar directamente en la HMI. Y aquí también coloqué una bobina de room, algo muy importante. Estas dos bobinas es las que vamos a utilizar acá en el variador para que me marque esta leyenda que dice forward en directa o reverse en inversa. Y también vamos a colocar acá esta leyenda que me aparezca en el display del variador, que me aparezca cuando él está trabajando, está corriendo en room. Entonces este último segmento 8 lo que hace es que con el botón de arranque o con el botón de inversión, cualquiera de los dos que presionemos, vamos a setear a esta marca que se llama room, que es la M0.7. Y cuando presionemos el botón de paro, lo que hacemos es resetear esa marca. Entonces lo que hace es que me apaga esa leyenda donde dice si el variador está en room o está en stop. Lo otro que hicimos nosotros fue configurar la HMI. ¿Cómo se configura la HMI? Lo que se hace es que consigue en internet o le tomas una foto al variador que usted tenga y luego lo que hace es pegarla acá. Entonces busca aquí imágenes y la acopla directamente en la HMI. Aquí en la HMI lo que tenemos que es traer el display, colocar un display y configurarlo con la variable. Lo configuramos con la variable de la frecuencia. Aquí lo que hicimos fue jalamos el display y luego lo configuramos con la variable de frecuencia. Y le colocamos que sea de tipo modo de entrada y salida, que nosotros podamos también manipular el valor de la frecuencia acá y que también me muestre cuánto es el valor de la frecuencia. Entonces en este caso también, como vamos a tener una frecuencia de 0 a 60, le colocamos en formato de representación 2 dígitos. También lo que hicimos acá fue sacar las leyendas de room, forward y reverse, que son las que me van a encender o me van a aparecer aquí en el momento que estemos haciendo los giros correspondientes y el variador esté en room. Colocamos aquí en apariencia, también le agarramos y colocamos en un colorcito verde parecido al display del variador físico y colocamos que la unidad sea Hertz. Cambiamos los colores de texto, en este caso la numeración a negro
Y también acá en representación movimos los márgenes porque inicialmente siempre los ceros aparecen aquí a la izquierda, los colocamos aquí en el centro. Luego también acá lo que se hace es que aquí se colocan dos botones, uno para subir y otro para bajar, y aparte también los botones de encendido en directa, de encendido en reversa y el botón de apagar. Acá se utiliza una técnica que es utilizar botones invisibles. Entonces, por ejemplo, aquí si yo me paro sobre este botón, acá, entonces yo coloqué que el botón sea invisible. ¿Eso para qué? Para que cuando tenga la imagen real, en el HMI no me aparezca ahí el botoncito, sino va a aparecer este de color azul, que es la imagen que tenemos por debajo. Pero normalmente si yo, por ejemplo, lo presiono acá y le pongo que sea de texto, me va a aparecer exactamente el botón como cuando lo jalamos directamente desde aquí. Lo ves, que aquí aparece en color gris. Entonces nosotros lo ponemos invisible y luego nada más lo que hace es configurarlo. Bueno, en el momento que estamos trabajando ahí se nota que hay un botón. Luego los botones hay que configurarlos en evento. En evento nosotros vamos a venir aquí en pulsar y lo que hacemos es colocarle la función, en este caso yo le puse activar bit mientras tecla esté pulsada. Entonces mientras que yo presione la tecla lo que se nos va a activar es ese bit. Y luego aquí busco la variable. La variable del PLC se conoce como, o le puse yo el nombre, subir hertz, que fue lo que teníamos acá en el diagrama. Entonces ve que aquí yo le había puesto a esta variable subir hertz. Muy importante, en este caso son posiciones de memoria. Aquí no pueden ser entradas físicas, sino son posiciones de memoria porque estamos trabajando directamente en HMI y la HMI no acepta entradas físicas. Tienen que ser marcas o posiciones de memoria para poder configurar adecuadamente la pantalla. Entonces lo mismo se hace para todos los botones. Este sería con el botón de bajar hertz. Entonces vemos que aquí aparece bajar hertz. Este lo que hacemos es configurarlo con el botón de arranque. Este con el botón de par. Entonces todo va a ser activar bit mientras tecla esté pulsada. Y este lo hacemos con el botón de inversión o con la posición de memoria o con la marca de inversión. Y de esta manera configuramos lo que es nuestra pantalla. Entonces ahora hay que cargar la HMI y hay que cargar también el PLC y ponerlos en funcionamiento. Vamos a ver cómo trabajan. Aquí ya hicimos la carga en el PLC virtual y también cargamos el simulador de la HMI. Entonces vamos a ver el funcionamiento. Vemos que ahorita la frecuencia está en 0 Hz. Aquí el sumador me dice que la frecuencia está en 0. Entonces cada vez que yo vengo y presiono el botón de subir frecuencia, la frecuencia se va a ir incrementando en 1. Entonces ahí tenemos 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, por ejemplo. Y cada vez, entonces el sumador va a ir incrementando el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia se almacena en esta variable MW22 y aparece acá en la entrada del bloque de normalizar. Él se encarga de normalizar la señal, de escalarla y ponerme a la salida el valor equivalente entre 0 y 27.648, que eso equivale a un voltaje, que es el que llega al variador. Y ese valor de voltaje de 0 a 10 voltios corresponde al valor de la frecuencia que tengamos en este momento. Ahora bien, si yo mantengo el botón presionado, vemos ahí que el contacto de subir Hertz, el M5.0, queda activado y va a responder a la frecuencia de 1 Hz que está enviando el flanco positivo de esta señal. Entonces la frecuencia va a ir subiendo. Si vemos que es muy lenta, nosotros también podríamos cambiar la frecuencia al valor que queramos directamente desde el display. Ponemos el valor, por ejemplo 30, y con 30 Hz. Entonces acá nos dice que estamos en 30, que la señal está en la mitad, la frecuencia normalizada 0,5, que 0,5 nos daría a la salida en el bloque de escalamiento un valor de la mitad de 27.648, que son 13.824. Y eso por consiguiente en voltaje viene representando 5 voltios a la salida de la tarjeta Signal Board y a la entrada del variador
en su, valga la redundancia, entrada analógica 5 voltios. Ahora bien, supongamos que yo quiero y coloco acá un valor de 59, vamos a hacerlo así más rápido para no llevarlo con la tecla, y ahora cuando yo llego y presiono este de subir, alcancé los 60 Hz y el contacto inmediatamente del límite 60 se abre para que aunque yo siga presionando el botón de subir, la frecuencia ya no se va a incrementar. Eso porque si vamos al comparador, vemos que ya él alcanzó la frecuencia 60, comparo que 60 es igual a 60, activa esta bobina y abre ese contacto. Ahora lo único que yo podría darle es a este botón, que es el de bajar. Aquí yo lo presiono y él me puede bajar la frecuencia. Ahí 59, 58, 57. Y sucedería lo mismo. Yo podría venir aquí y colocarle una frecuencia de 1 Hz. Y ahora vemos que el límite 0 está activo, este contacto. Presiono, cuando llegó a 0 inmediatamente se abrió porque el comparador se encargó de decir que la frecuencia es igual a 0, activa esta bobina y bloquea ese contacto. Lo otro que podríamos hacer también es, si yo coloco aquí un valor de 40 Hz, por ejemplo, y yo le doy al botón de arranque, vemos que en ese momento se nos activa esta salida que corresponde a que el motor gire en sentido directo. Entonces ahora el variador estaría en room y me indica aquí forward, que está en sentido directo. Por más que yo lea el botón de inversión, él está bloqueado por medio de un contacto de la bobina Q0.6. La única manera para que pueda hacer la inversión es darle al botón de paro. Vemos acá donde le damos al botón de paro, desconecta la bobina y podemos darle la inversión. Y entonces ahora aquí nos señala que está igual, estamos en room con el variador y estamos en sentido reverse. Reverse o en sentido inverso, perdón. Ahora, lo otro que teníamos acá era, a lo último, simplemente lo que decíamos es que cualquiera de estos dos que presionáramos, el arranque y la inversión, lo que estábamos era seteando a la variable room, que es la que nos está apareciendo aquí en la pantalla, y con el paro lo que hacíamos es resetearla. Ahora bien, ¿cómo fue que se configuró eso? Que eso no se los mostré anteriormente. Entonces, simplemente se para sobre el texto que se colocó acá y le hicimos una animación de visibilidad. Entonces, lo que coloca uno acá es la variable y lo que queremos es que cuando la variable sea 0, aquí donde en rango ponemos de 0 a 0, que esté de manera invisible, o sea que no se ve. Cuando veamos ahora anteriormente que estaba apagado no se veía, y cuando activábamos inmediatamente nos aparecía. Entonces es una simple animación de visibilidad. Y lo mismo hacíamos con el de forward, variable CW, con el de reverse, variable CCW, que era la que nosotros teníamos ahí en nuestro ejercicio. Lo otro también es que les decía que había que deshabilitar el modo de arranque en el variador y también las teclas. Entonces aquí les voy a enseñar en el manual del variador los parámetros que, por ejemplo, tenemos que utilizar. Por ejemplo, el parámetro 46, que es la fuente de arranque, normalmente él viene de fábrica, viene con opción 1, que es por teclado. Como nosotros ahora queremos que el PLC es el que le mande la señal de arranque, nosotros tenemos que colocarle el número 2 en el parámetro P46, que es por medio de entradas digitales. Entonces fue lo que cambiamos en los parámetros del variador. Y en el P47, que dice que es el que establece el comando de velocidad predeterminado, por ejemplo, si tiene uno es el potenciómetro del variador, el que trae integrado en el panel. El número 2 es por el teclado, que eso fue lo que deshabilitamos. También está por protocolo serie, por OPC Red, y el que utilizamos nosotros es por entrada de 0 a 10 voltios. Entonces nosotros colocamos en el P47 colocamos el valor 5 para que sea por una entrada de 0 a 10 voltios, que es la que proviene del PLC, del signal board. También en ese caso, porque esto es una salida de voltaje, pero si hubiéramos tenido una salida de corriente, también el variador me permite colocarle
un parámetro de 4 a 20 miliamperios para que reciba señal analógica de corriente. Amigos, entonces hasta aquí con este ejercicio. Espero que les haya gustado, que lo puedan implementar ustedes y sigan toda la guía para poder lograrlo. Saludos.